Casi 10 años han pasado desde la última película de Mad Max y ahora nos encontramos con una expansión del universo y precuela que aborda la historia del personaje de Furiosa, quien fue introducida en la película anterior. Es tan buena como Fury Road o como las mejores películas de la saga. Vamos a hablar de ello a continuación. Buenos días, tardes o noches, bello ser humano, yo soy Rafa Salinas y hoy vamos a hablar de Furiosa, la nueva película del universo de Mad Max, la primera que funciona como una especie de precuela y spin-off para abordar un poco más de la historia del personaje de Furiosa, que fue muy reconocido y apenas introducido en la película anterior. De esta forma vamos a ver casi toda la vida del personaje desde que es una niña que es despojada de su clan y de los brazos de su madre, y que crece con una gran sed de venganza y disciplina incomparables. Así que bueno, vamos a hablar de las cosas positivas y negativas de esta película. Sí menciono negativas porque las tiene desafortunadamente. Quisiera decir en primer lugar que yo creo que muchos teníamos la expectativa o la esperanza de que estuviera muy al nivel de la película anterior, porque la verdad esa película fue una de las mejores experiencias que al menos yo he tenido en el cine en toda mi miserable vida. La vi como unas 4 veces en el cine simplemente porque me gustaba llenarme de emoción y adrenalina y porque realmente considero que es una película que en los apartados que debía funcionar lo hacía, pero ni siquiera bien, ni siquiera aceptablemente, de una forma magnífica, con maestría, con precisión. Y no solamente era una película vacía de acción, sino que también se tomaba en serio el uso de los efectos prácticos, el diseño de producción, las actuaciones y las temáticas que abordaba, haciendo incluso una crítica social bastante clara y que podía ser digerida por todo mundo. Digo, la vi otra vez hace unos días y me sorprende mucho que tenga un mensaje feminista tan claro de la decisión de la mujer sobre sus propios cuerpos, y se utiliza de una manera muy ingeniosa y se incluye en la película, y creo que nadie tuvo ningún problema con esto. Y de hecho la parte de Furiosa llegó a opacar a Max, ¿no? Quizás incluso por esto el hecho o la necesidad de hacer esta precuela. Entonces era una película casi perfecta, en todo brillaba, y por lo mismo hay mucha expectativa y esta película tiene mucha responsabilidad, la de Furiosa. Desafortunadamente hay algunos detallitos que primero quiero mencionar los positivos y luego pasarme a los negativos, que pues sí, le van quitando puntos desafortunadamente. Pero bueno, en cuanto a lo bueno, Anya Taylor-Joy hace un gran trabajo como Furiosa. No solamente ella, la actriz de la niña, la parte de la infancia de Furiosa también me parece excelente. Y podemos empatizar plenamente con el personaje, entender su odio, su coraje, su rencor, su necesidad de venganza y la forma en la que va construyendo su propio camino, adaptándose a las circunstancias tan violentas y este mundo tan hostil. Aunado a esto, pues tenemos el personaje de Chris Hemsworth, que se convierte en Dementus, casi reconocible Chris Hemsworth de repente. El villano principal de esta película, que es interesante, puede parecer incluso caricaturesco, exagerado, pero en este mundo todo es una completa locura y para mí tiene un total sentido. La verdad, a mí me gustó mucho la interpretación, la voz, la presencia del personaje, la forma en la que ve el mundo y cómo él en su cabeza puede llegar a pensar que está efectuando la figura paterna para Furiosa de alguna manera, mientras lleva a cabo sus propios planes. De alguna forma, lo que me gusta de esta película es que mantiene la línea de las películas anteriores de Mad Max, en la que cada una representa un fragmento o una reconstrucción o resignificación del mito que es un personaje. Lo ha sido Max en las películas anteriores, y ahora lo es Furiosa en esta película, ¿no? Quizás en la película anterior el mito de Max era cómo en un momento de toda su historia y esta construcción de este personaje tan enigmático y casi como una figura religiosa, ayuda a un grupo de mujeres y a un pueblo a levantarse contra un opresor, contra un tirano, ¿no? Ese es el mito de Max en Fury Road. Y en esta ocasión es el mito de Furiosa, cómo se crea su personaje, cuáles son sus primeros años, cómo va construyendo todo este
todos estos elementos que la convierten en el grandísimo mito que es Furiosa después, y cómo ella se puede incrustar en la historia de otros personajes como Immortan Joe, que también aparece en la película, y justamente como Dementos, que tiene una gran presencia en todo el tiempo que dura la película. Es como un casi segundo protagonista. Ahora, por todo lo demás, sí ya se ha mencionado que es una película sumamente diferente a Fury Road, en primer lugar porque deja la acción a un lado, la utiliza o la ejecuta de una diferente manera y se basa más en la historia construida paso a paso y pedacito a pedacito. Como les digo, es la construcción del mito, pero en un periodo bastante largo, de unos 20 años más o menos. Entonces sí, hay capítulo tras capítulo, hay subidones y bajones de adrenalina, hay escenas de acción bastante buenas, eso sí, reconocibles, que aportan mucho más a la historia y que es de repente por lo que vamos a ver las películas de Mad Max, ¿no? Pero la parte de la historia, de la narrativa, en donde todo se siente un poco más, creo que también tiene sus partes altas. Me gustó mucho justamente la química entre el personaje de Furiosa y de Dementus y todo lo demás, cómo se va haciendo como esta reconstrucción de los distintos lugares que pertenecen a The Wasteland, los distintos clanes. Es una película también que representa como las otras, pero aquí se sigue representando perfectamente la inmensidad de este desierto australiano y la manera en la que uno puede ser fútil e insignificante ante esa inmensidad y ante la salvajada que puede ser el exterior. Entonces es una película muy diferente, quizás el hecho de ir con expectativas distintas, más acercadas a lo que sería la película anterior, puede hacer mucho daño. Yo llegué a ver algunas críticas al respecto y como que dije, ok, me voy a ir preparado, pero aún así, y vámonos a las partes negativas quizás, aún así la película se me hizo pesada en ocasiones. Con esto me refiero al ritmo de edición, de montaje. Creo que hay tropezones narrativos, hay momentos en los que la acción sube, toda la parte de la narrativa audiovisual sube, te está levantando y quizás esperamos secuencias espectaculares como la película anterior y de repente termina la acción y hay un fade out y empieza el siguiente capítulo y es como de, bueno, vamos otra vez empezando en creciendo y otra vez da el bajón y es como que un poco cansado llegar a acostumbrarte a este ritmo. Les digo, las partes altas son muy altas, pero las partes bajas te llevan hasta abajo en algunos momentos y les digo, yo no soy de criticar esto en algunas películas, el hecho de que sean aburridas o de repente pesadas, el hecho de que esté criticando este aspecto en esta película sí representa un gran problema. Y digo, puede no ser del agrado de todo mundo, quizás haya personas que sí les guste, pero no sé, hay algo que le falta aquí, algo que está fallando, siento yo. Que incluso los títulos, la tipografía, la manera en la que aparecen y desaparecen, no sé, no me convenció para nada. Y les digo, llegó a entorpecer muchísimo mi experiencia y para mí el mismo resultado final de la película. Creo que esta es la gran crítica realmente y pues también el hecho de los efectos visuales que como hablábamos ahorita en la película anterior eran hermosísimos y si bien había algunas cosas también generadas por computadora, pues casi todo era práctico y se hizo muy famosa esta película justamente por cómo fue filmada, con una maestría espectacular, editada también, ganó el Oscar a Mejor Edición la esposa de George Miller. Y en esta película no sé qué pasa también, digo, es similar en algunos apartados aspectos, pero incluso las escenas de acción que podrían ser comparables a la película anterior se notan diferentes, se nota como una calca de la película anterior, pero con una calidad sí menor gracias a los efectos especiales. Está bien que esta película tenga su identidad propia, que sea valiente por entrar en nuevos terrenos, que sea valiente por no darnos justamente lo que esperamos, pero creo que estos dos apartados, el ritmo de la edición misma, vaya, incluso el hecho de que hay escenas completamente que para mí sobran en la película, totalmente, y esto de los efectos especiales o generados por computadora que sí, como que son pequeños golpes a la experiencia que tendría uno viendo la película, ¿no?
Incluso el soundtrack, que de hecho es como una reminiscencia a la película anterior y de repente tiene nuevas piezas, para mí aquí no brilla tanto, justamente me parece un poco más genérico, como que no está tan arriesgado como el anterior, que también formaba parte de la narrativa, y con este juego entre los tambores, el warboy de la guitarra, todo eso, que era espectacular. Aquí no es tan ingenioso en ese aspecto. Aparte, no sé si hay algunos como huequillos en la trama, algunas cosas forzadas o que no me terminaron de convencer respecto a las acciones de ciertos personajes y a cómo se va desarrollando la película. Hay algunas cosas que siento que no están tan bien justificadas, que igual y la película anterior no tenía tanto peligro de que esto sucediera, pues solo era una gran secuencia perfectamente ejecutada y coreografiada, pero era una gran secuencia, digámoslo así, y esta película pues abarca todos estos años, entonces por ahí tenía que fallar algo, ¿no? Y falla en algún momento en este apartado. Aún así, sigue siendo una experiencia maravillosa, tienes que verla en el cine, realmente sí, le aporta un valor agregado justamente la mezcla del sonido con la imagen y con esas imágenes tan impresionantes. Empezó la película y quizás sí los primeros minutos, cómo se estaba desarrollando todo, yo ya estaba comiéndome las uñas y con una adrenalina y una experiencia bastante buena que quizás, les digo, como vamos a hablar ahorita, tuvo sus altibajos a lo largo de la película, pero sí, las escenas que están acá son espectaculares. El diseño de producción también me parece adecuado, el diseño de vestuario específicamente, todo está en un punto exquisito. Por lo demás, pues sí, me parece una película completa, de repente cumple su cometido, en general estoy satisfecho, pero como era una película con la que me fui hasta lo altísimo y esperaba algo del nivel de la película anterior, quizás sí salí ligeramente decepcionado del cine, como que termina la película y dije, ok. El proceso fue bueno, o sea, hubo unos puntos en los que de verdad estaba tenso, muy emocionado. Hay algunos guiños a las otras películas que también me parecen muy emocionantes y muy buenos. Digo, porque ya vimos todo lo que puede hacer George Miller como director en la película anterior, que está en fuego, en llamas, en cocaína, no sé. Y esta película es solamente como, seguimos haciendo cosas innovadoras, seguimos teniendo una puesta en escena acertada y en general las cosas se hacen bastante bien. Digo, sigue siendo una película mucho mejor que el promedio. Imposible, casi imposible que fuera una mala película, pero sí, algo faltó de repente. Quizás sea una opinión impopular, pero esa fue mi experiencia al ver Furiosa. Así que por todo esto, a Furiosa le voy a dar una calificación de 8.2. Pero bueno, si tú ya viste la película, ¿qué te pareció? Déjame tu opinión abajo en la caja de comentarios, yo con gusto te voy a leer. Si el video te gustó, te agradecería mucho que le dieras like y lo compartieras con tus amistades, eso me ayudaría mucho a crecer el canal. Si no te has suscrito, ¿qué esperas? Está aquí el botón abajo. También le puedes dar clic a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba un nuevo video. Aquí te van a estar apareciendo mis redes sociales para que podamos interactuar afuera de YouTube, así como mi cuenta oficial de Letterboxd para que puedas ver las reseñas, incluida esta, y las calificaciones que pongo a todas las películas que veo. Ya te la sabes, mi nombre es Rafa Salinas y yo me despido.